estamos en pie de lucha. Voy a hacer una pequeña disertación del entorno económico para entender de mejor manera el porqué de nuestra lucha. Dada la andanada de propaganda negra que se genera a partir del partido de gobierno y utilizando los medios adeptos a este partido, hoy precisamente nos encontramos con la baja de la calificación por parte de la calificadora internacional Standard & Poor's, y ya empezó el partido del gobierno y los partidarios a culpar el paro de esta baja en la calificación, nada más alejado de la realidad, porque estas calificadoras de riesgo internacionales, cuando bajan la calificación, no lo hacen por hechos coyunturales. Precisamente han bajado la calificación porque no ven que se pueda pagar la deuda a largo plazo, porque incluso la reforma tributaria que planteaba el gobierno era una reforma que simplemente estaba dada para recaudar en estos 2 años lo que necesitaba el gobierno, pero que no garantizaba el pago de la deuda a futuro, porque simple y llanamente no impulsaba el crecimiento económico a futuro. Y de hecho el gobierno lo sabía porque los mercados empezaron a avisar el 1 de mayo. Los mercados empezaron a calificar los bonos de deuda pública del gobierno colombiano como bonos basura, elevando obviamente la posibilidad de los intereses y como tal. Obviamente eso lo vamos a pagar todos nosotros. El gobierno tuvo todos estos 20 días para resolver esa situación, llegar a una negociación para que antes de que sucediera lo que hoy empezó a suceder, una baja calificación que obviamente no tiene nada que ver con el paro, porque precisamente las calificadoras no solamente miran la coyuntura, miran los fondos, el gobierno como tal, la estabilidad, también miran las finanzas públicas, el estado de la balanza comercial, y hace mucho rato de la implementación de los tratados de libre comercio venimos en un déficit de balanza comercial, es decir, es más lo que importamos que lo que exportamos. ¿Qué mira las calificadoras? ¿Qué analiza? El valor de la moneda, y en pandemia el peso colombiano fue una de las monedas más devaluadas a nivel mundial, no tiene nada que ver con el paro. También evalúa la gestión al interior del Ministerio de Hacienda, pero todos sabemos, o de todos he sabido, que Carrasquilla no le interesaba el futuro de Colombia como tal. A Carrasquilla le interesaba implementar sus reformas para satisfacer a unos pocos. Las calificadoras ¿qué esperaban? Una reforma tributaria que impulsara el crecimiento económico, porque solo impulsando el crecimiento económico se puede garantizar la deuda. Ya bien lo dijo Domingo, por cada peso que producimos, el 51% se va en pago de deuda. Pero si no hay crecimiento económico, no se puede garantizar a futuro este pago de la deuda. Y por eso se da esa mala calificación, por el mal manejo económico de la política económica que ha dado este gobierno. Yo entro un poco en la teoría económica, y es que el PIB, hay una fórmula para aumentar o el crecimiento económico, el PIB, y es el consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. En cuanto a consumo, ¿cómo vas a impulsar el consumo si vas a cargar de más impuestos a las personas? Vas a poner a tributar a más personas y a pagar más IVA, como estaba contemplado en la reforma tributaria. Ello le quita poder adquisitivo y obviamente dejan de comprar más. Y ahí no le apunta al crecimiento económico. Somos campeones mundiales en reforma tributaria, y eso lo analizan las calificadoras de riesgo. Cada 2 años, en promedio 2 años y medio, estamos generando una reforma tributaria, y eso nos genera estabilidad a las inversiones, y mucho menos ahora con la baja calificación de Standard & Poor's. Gasto público es otra de las cosas que puede impulsar el Producto Interno Bruto y puede impulsar el crecimiento económico. Pero lastimosamente Colombia fue uno de los países que menos destinó del PIB, o como porcentaje del PIB, menos destinó para atender esta pandemia. Colombia destinó un 4,1%, muy por debajo de países como Perú, que destinó un 7,3% del PIB, incluso de Bolivia, que destinó un 5,1% de su Producto Interno Bruto para atender la pandemia. Brasil estuvo un 8,8%. Entonces, si desde el lado del consumo vas a cargar de más impuestos y sigues cargando más impuestos, si haces reformas tributarias cada 2 años y además el gasto público para atender este tipo de situaciones es menor que el promedio de otros países, pues obviamente no va a haber crecimiento económico, y eso es lo que analizan las calificadoras internacionales. Y si a eso le apuntamos el otro componente del PIB, que son las exportaciones netas,
que estamos en un déficit de balanza comercial, porque hace mucho rato seguimos importando más de lo que exportamos. Y lastimosamente importamos productos que producimos acá, gracias a los tratados de libre comercio mal negociados. Importamos el 50% del arroz que consumimos. Antes de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, había en Colombia 80.000 hectáreas de algodón cultivadas. Hoy solamente hay 7.000. Por cada tonelada de maíz que producimos debemos importar 4, porque no somos competitivos. Y además de ello, tenemos más de 22 millones de hectáreas disponibles para cultivar, de las cuales solo cultivamos 5 millones. 1,5 millones lo cultivan pequeños productores y 3,5 millones grandes productores agropecuarios. Y entonces uno no entiende cómo, habiendo tanta tierra para cultivar, el gobierno no impulsa la producción de esos bienes para satisfacer la demanda interna, como lo hizo Bolivia, que es autosuficiente, no necesita importar alimento porque obviamente generan su propio alimento. Y ahí hay una de las razones por las cuales no se crece, no hay un crecimiento económico alto, y ello también le apunta al recaudo de impuestos, porque en la medida en que aumenta más la producción, se genera más recaudo de impuestos y obviamente para atender todo esto. Sin embargo, eso tiene una explicación, y es que el gobierno se ha dedicado a atender únicamente a ciertos sectores, a beneficiar a ciertos conglomerados. En la reforma tributaria anterior del 2019, el sector financiero ya tuvo ganancias, utilidades en el 2020 por 121 billones de pesos y solo pagó impuestos de esos 121 billones de utilidades por 1.9%, cuando en la reforma debía pagar 33%, pero gracias a unas excepciones que contempló esa reforma del 2019. Y ya en ese sector financiero no solamente los bancos, ahí van incluidos las aseguradoras, van incluidos las cooperativas financieras, van incluidos también las empresas de leasing, de factoring, van incluidas los fondos de pensiones y cesantías, entre otros. Otro de los sectores que también tuvo beneficios de excepciones de impuestos fue el sector petrolero. Paga solamente el 7% de ese 33% que debía pagar y obtuvo utilidades por 92 billones de pesos. Y otro que son el sector minero, y ahora uno entiende por qué aumentó el otorgamiento de licencias para explotación minera desde el gobierno de Samper, que tenía solamente 1,000 títulos mineros, al gobierno Pastrana, que pasó a 6,000, y luego en el gobierno Uribe pasó a 14,000. Uno entiende por qué se le da tanto beneficio a estos sectores, porque también si uno mira la financiación de las campañas políticas a la presidencia, estos son de los 3 sectores que más aportan no solo a las campañas políticas a la presidencia, también a las campañas de los congresistas, porque obviamente necesitan hacer un lobby para que sean aprobadas sus leyes. El total de lo que dejó de recaudar el gobierno en el 2020, con ocasión de la reforma tributaria dada en el 2019, en estos 3 sectores nada más fue de alrededor de 80 billones de pesos, 3 veces más de lo que necesita para cubrir el déficit fiscal que tiene en estos momentos. Entonces, no había necesidad de proponer una reforma tal como estaba concebida. Simplemente quitando las excepciones del 2019 podía enfrentar los retos que se le avecinaban. Sin embargo, ya uno va entendiendo por qué no solo en este gobierno, porque ese tipo de sectores vienen de gobiernos anteriores. Y es allí donde le echan mano a otros sectores como la educación para poder otorgarles estos beneficios. En el campo de la educación, por ejemplo, conquistas dadas en el marco del paro, la matrícula 0 para los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 no resuelve el problema de fondo, porque solo le resuelve el problema a los que están estudiando, pero el problema de fondo de la educación en Colombia es el acceso a la educación como tal. A nivel general, el acceso está alrededor del 45%, de cada 100 bachilleres, 45 ingresan a la educación superior. Pero si uno analiza en departamentos como Córdoba, esa cifra se reduce a la mitad, a 22, y se va a la zona rural, solamente el 3 o 4% accede a la educación superior. Es más, Colombia es uno de los países que menos invierte por estudiantes según datos de la misma OCDE. El promedio de inversión por estudiante es 3 veces más bajo que el promedio en Latinoamérica. Y si uno se va a la educación básica y media, con la reforma que hizo Pastrana a la educación, al modelo de financiación de la educación pública, para obviamente satisfacer al sector financiero, y luego ratificada por Uribe para satisfacer
su política de seguridad democrática y los demás gobiernos como Santos y uno entiende por qué hay tanta precariedad en la educación. Si es que, por ejemplo, a las instituciones educativas le giran por estudiante un promedio de 75,000 pesos al año. Si usted divide esos 75,000 pesos en 10 meses, le están ingresando a las instituciones educativas 7,500 pesos por estudiante mensual. Y se atreven a comparar la educación privada con la educación pública. Díganme en qué colegio alguien puede estudiar más o menos, o un colegio privado se puede sostener con 7,500 pesos al mes que puedan ingresar. Así que ninguno. Pero cuando uno empieza a protestar, y aquí es donde uno tiene que tener una solidez en los argumentos, lo primero que le dicen a los docentes es que somos comunistas, que queremos implantar un comunismo acá en Colombia, que queremos implantar un socialismo, que somos guerrilleros, pero es que ni siquiera somos un país capitalista, porque es que Colombia, un país capitalista, aprovecha las oportunidades que se generan y acá no se aprovechan. Aquí lo que existe es un capitalismo oligarca, un capitalismo de amigos. Colombia tiene un modelo conservador que prioriza la estabilidad y la confianza en los mercados. Que beneficia oligopolios que gozan de protección, como el sector azucarero, y ustedes saben a quién pertenecen los ingenios azucareros, como el sector financiero, como el sector de minero, como las petroleras, entre otros. Y obviamente es una economía o un capitalismo que promueve la desigualdad de oportunidades. Y es que uno analiza, le dan los beneficios a las grandes empresas que solamente constituyen el 4% del tejido empresarial en Colombia, porque el resto, el 96% del tejido empresarial en Colombia está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas. Y esas 96%, esas micro, pequeñas y medianas empresas generan el 80% del empleo en el país. Por Dios, ¿a quién más podían darle los beneficios sino a quienes soportan el 80% del empleo en Colombia? Obviamente a las MIPYME, pero fueron las más abandonadas. Y entonces uno escucha personas decir que gracias al paro se están cerrando micro y pequeñas empresas. ¿Sabes cuántas micro y pequeñas empresas se cerraron en época de pandemia por no recibir ayuda estatal? ¿Sabe cuántas se han cerrado a lo largo de muchas décadas? Por eso Colombia no es un país capitalista como tal, porque incluso fíjense que la tasa de mortalidad de micro, pequeñas y medianas empresas es de 2 años, sobrevive solo 2 años. En países capitalistas no es así. Para crear empresas en Colombia, incluso la tramitología nos absorbe. Usted tiene que ir a Cámara de Comercio, luego a la DIAN, luego a Cámara de Comercio, luego a DIAN, y se demora más o menos casi un mes. En un país capitalista, para los que sacan como argumento que no queremos el capitalismo, eso no sucede como tal. Incluso también, si vamos mucho más allá, prácticamente la política económica de este tipo de gobiernos van encaminadas, pareciera que a acabar con la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que enfrentar esta andanada de propaganda negra que el partido de gobierno quiere instaurar y sus partidarios a través de generar un estado de opinión general. Pero ojo, que estamos fallando mucho nosotros. Fallamos en época normal. Cuando hacemos un paro, hay una actividad de protesta como tal y el estudiante se va a su casa sin saber por qué se protesta. Llega a su casa y le preguntan en su casa a los padres de familia, no hay paro, ¿por qué? No sé. Y ahí empieza la animadversión de los padres de familia hacia los profesores y hacia la protesta, que muchas veces y que la gran mayoría de las veces lo que estamos protestando es por sus propios derechos, porque obviamente se queda con la información de los grandes medios de comunicación y nosotros que debemos dar la información de primera mano, no la damos, dejamos que el estudiante se vaya así, de esa manera. Incluso ahora debemos aprovechar esta cercanía que nos ha dado esta situación de las redes sociales, de poder tener cercanía con los estudiantes y padres de familia para abrir los ojos también. Y no se trata de adoctrinamiento, de ninguna manera. Se trata simplemente de que ellos vean la realidad por otros ojos y no la realidad del estado de opinión que quieren instaurar. Prácticamente este ha sido, yo pensaba que no iba a haber un gobierno más nefasto que el de Pastrana, pero este lo ha superado con creces. Incluso no ha sabido mantener la estabilidad económica que por años ha mantenido Colombia. No la ha sabido mantener.
Y obviamente porque hay un mal asesoramiento y se está privilegiando a los que ostentan el poder político y el poder económico. Si quiere aumentar el crecimiento o aumentar el PIB, el crecimiento económico, basta con que se vaya a los acuerdos al punto 1, aprovechar esa gran cantidad de tierra disponible para producir los alimentos que necesitamos consumir internamente, pero también para proteger a la economía nacional. Pues uno analiza cómo pudieron los países que hoy son desarrollados llegar a ese punto, y obviamente empezaron por proteger su economía nacional. Yo leo yo leí un libro de un escritor coreano, es difícil pronunciar el nombre, es profesor de una universidad en Inglaterra, que se llama Patada a la Escalera. Y es patada a la escalera porque dice que los países desarrollados llegaron a ser desarrollados gracias a la protección que dieron de su producción nacional, pero pretenden implantarle a los países que están en vía de desarrollo o subdesarrollados de que el modelo no es proteger a la economía nacional, sino patear esa escalera. Y lastimosamente, mucha gente que no tiene acceso a esta información cree en ese tipo de propaganda negra. Ya Vicky Dávila acaba de tuitear de que la baja en la calificación, si gana cierto candidato, va a ser peor. Ya está hablando de un futuro a las presidenciales, pero aquí también quiero llamar la atención. Y es que a veces cierto sector del gremio docente actúa de una manera y criticamos las políticas públicas emanadas de estos gobiernos, pero ayudamos a elegir a los gobiernos, porque es que cuando se vienen las elecciones al Congreso, un cierto sector de los docentes eligen congresistas que más adelante votan y ayudan a elegir a esos gobernantes. Y luego hacen parte de las mayorías en el Congreso que aprueban estas leyes que son lesivas para todos nosotros. Luego, hay que pensar mucho en las elecciones que vienen, porque aquí es donde realmente se juega el futuro de Colombia. Y esos congresistas son pagos por este tipo de conglomerados porque les sirven de lobby para aprobar sus leyes. Entonces, si nosotros hay que tener una coherencia en que lo que criticamos a los gobiernos, a los presidentes y la euforia con que enfrentamos un proceso electoral de presidencia, tiene que tener coherencia con los congresistas que elegimos. Si no, analicen los congresistas de Córdoba. ¿Cuánto no han apoyado leyes de este gobierno y cuánto no hacen parte de las mayorías en este Congreso? Muchos. Y muchos docentes votaron por muchos de los que están allí ahora. Pues hay que replantearnos eso. No me quiero extender más. Muchas gracias y le doy paso a Aníbal. No sin antes, quiero tocar un tema de alternancia, y es que cuando un padre de familia en Montería, por ejemplo, le diga por qué no estamos en alternancia, usted tiene que responder que todavía no nos han cumplido con los protocolos de bioseguridad. En Montería todavía no se ha cumplido. Nos falta todavía para los protocolos de bioseguridad alcohol que no ha llegado a las instituciones educativas, los lavamanos portátiles que no han llegado a las instituciones educativas, la señalización y algo muy importante, el personal de aseo y desinfección. Sin eso, con uno solo que haga falta, no se puede empezar alternancia como tal. Entonces exigimos del gobierno local que por favor nos envíen. Y además hay un tema muy importante acá. No es que a los rectores le paguen o reciban beneficios por alternancia, por entrar a alternancia. De ninguna manera. Eso lo he escuchado en algunos y es falso totalmente. Pero sí, este año hay un problema que ya lo estamos viendo al interior de las instituciones educativas. Es que el año pasado el gobierno giró el equivalente más o menos al 40% del presupuesto de los recursos de gratuidad para enfrentar la pandemia, enfrentar el trabajo en casa, para imprimir guías, para comprar libros y demás. Pero este año no lo hizo. Este año no lo hizo y la situación se agrava. Y hemos tenido que utilizar, o los rectores han tenido que utilizar, hemos tenido que utilizar los recursos de gratuidad. Y ante una pregunta que hicimos a una representante del ministerio, ¿por qué no han girado ese dinero para enfrentar el trabajo en casa? Y dice que este año no lo giraron a las instituciones educativas. Este año se lo giraron a los entes territoriales, a las alcaldías. Pero ninguna institución educativa ha recibido dinero ni tampoco guías como tal. Nos ha tocado enfrentar, no solo para la impresión de guías y demás, sino que para la alternancia giraron 11.000 millones a Montería por parte del ministerio, recursos que ya están acá, están apropiados como tal,
y de pronto ese es el afán de implementarla. Y a nosotros o a las instituciones educativas les toca correr con gastos como tener las baterías sanitarias al día. Entonces, ¿cómo van a enfrentar con esos datos que yo le acabo de dar, que son 75,000 pesos al año que giran? ¿Cómo va a enfrentar impresión de guías que se va el 40% del presupuesto allí? Más, o aún más, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga y lo voluminoso de la guía. ¿Y cómo va a enfrentar adecuaciones para la alternancia? Entonces, no nos han cumplido. Y es el mensaje que deben llevar a los padres de familia. Más allá de que algunos hayan presentado el plan de alternancia, todavía no nos han cumplido con los elementos mínimos de bioseguridad. Y hasta tanto no se cumpla, difícilmente nosotros podamos cumplir también. Es más, esa funcionaria fue enviada para meterle terror a los rectores. Nos hablaba de los deberes que tenemos nosotros y los derechos que estamos vulnerando a los niños por no entrar en alternancia. Y yo le hacía una pregunta y le decía, bueno, y cuando la institución educativa, a pesar de que sus profesores y sus directivas quieran entrar a la alternancia, pero no pueden porque no tienen las condiciones, ¿qué pasa allí con la vulneración de los derechos de los niños? Ah, no, en ese caso hay que apelar a la tutela. ¿Qué cinismo de esa funcionaria cuando nos está obligando prácticamente, nos está metiendo terror a los directivos para entrar en alternancia, pero cuando se trata del Estado que tiene que cumplir algo que históricamente ha dejado de cumplir, le está vulnerando los derechos, hay que interponer una acción de tutela? Pues todo eso realmente no se combate desde allá de la casa. Eso se combate en las calles, mis queridos colegas, en las calles. Y a mí me da tristeza ver la poca concurrencia que tenemos en algunas de las marchas. Yo los invito a reflexionar, porque aquí lo que se juega no solamente es el futuro nuestro, sino el futuro de nuestros hijos y el futuro de los niños con los cuales nos encontramos todos los días. Muchas gracias.